Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a su programa Conversando con Villegas, vía Nacional TV Perú. El día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un caballero de los mares, el señor César Regaño, capitán de travesía de Marina Mercante, a quien tenemos el gusto, el placer y el honor de tenerlo aquí presente, y quien el día de hoy tan gentilmente ha tenido el acto de amabilidad, de cortesía y de gentileza de poder obsequiarme un grandioso libro intitulado La Nueva Dinámica Portuaria Internacional. Y respecto a ello vamos a conversar sobre algunos temas, ¿no? Y acá dejo una frase acá de don César Regaño que dice así: urge tomar medidas de seguridad que eviten la destrucción del puerto del Callao por la ola gigante de 8 metros de altura anunciada por los científicos. Ay, Dios mío, qué miedo, por Dios. A ver, hay que preguntarle directamente al autor del libro, ¿eso qué significa, don César? El presidente del Instituto Geofísico del Perú en repetidas oportunidades ha salido a alertar al Perú que frente a las costas del Callao va a suceder un terremoto de grado 9 o 9.5 que podría originar olas no solamente de 8 metros, sino científicamente podría ocasionar olas de hasta 25 metros. Eso va a repetir más o menos la historia del 28 de octubre de 1746, donde solamente quedaron 200 habitantes en el Callao. Y conocedores de esto, de un científico del Instituto Geofísico del Perú, yo no sé cómo las autoridades no alertan a la población y no toman medidas preventivas, particularmente en todo lo que es la Costa Verde, la Punta, el Callao, etcétera, etcétera, porque el mar se llevaría todo, absolutamente. Increíble lo que usted nos señala, don César, ¿ah? De verdad que deja mucho que desear, ¿no? La falta de responsabilidad de nuestras autoridades, ¿no? Pero bueno, no quiero alarmarlos a todos, pero miren, qué bonito el libro de verdad de don César. Acá muestro algunas ilustraciones, muy elegante, muy fino, papel cuché, con todo ilustrado, muy bien argumentado. Acá de verdad son más de 500 páginas este libro, de verdad que sí, mire, con gráficos a todo color. En verdad es muy interesante. ¿Dónde pueden conseguir este libro nuestros televidentes? ¿Dónde lo pueden comprar? Entonces, en ese momento estoy dejando unos libros en la Universidad del Callao, o si no directamente con quien habla a mi correo electrónico bloque.marítimo@gmail.com, y con todo el gusto para atenderlos. Inclusive se puede enviar a diferentes lugares, y estoy viajando a diferentes lugares del Perú y del extranjero justamente a promocionar mi libro y a hacer entrega de muchos de estos libros. Interesante, don César. Don César, justo lo que yo quería tocar con usted es el tema de la Marina Mercante en el Perú. Según tengo entendido, fue el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, del dictador japonés Alberto Fujimori, quien no solo disolvió el 5 de abril de 1992 el Congreso de la República, sino quien también disolvió la Marina Mercante del Perú. ¿Es esto cierto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, definitivamente. La Marina Mercante del Perú fue enterrada por el gobierno de Fujimori exactamente en 1992. Así como otras empresas también del Perú. Pero el caso de la Marina Mercante es un caso muy particular. Recordemos que la modernización del transporte marítimo se inició en 1956 con el contenedor. De ahí se da paso a los buques contenedorizados que no existían en esa época, y a partir de la década del 70, los principales transportistas en el mundo se ponen de acuerdo para que el nuevo transporte se haga por buques contenedorizados. La última reunión que se tuvo en Ginebra fue en 1974, porque antes se usaba la reserva de fletes, y se insta a los países a modernizar su flota con este tipo de buques contenerizados y a modernizar también sus puertos con las famosas grúas pórtico. Pero lamentablemente el Perú y un 98% de países en el mundo actualmente no cuenta con flota de marina mercante. Yo recuerdo muy bien
que en 1974 la CANAI, que era una agencia marítima que atendía a los buques de la Compañía Peruana de Vapores en Japón, le hace una oferta a la compañía peruana para hacer una alianza, y lamentablemente y tristemente esa alianza se desechó, porque si se hubiera hecho esa alianza, el Perú sería el líder del transporte marítimo, no solamente en el oeste de América del Sur, sino a nivel mundial. Y de ahí comienza el descalabro, ¿no? Ya en 1980 comienza el crecimiento de los barcos, desde el primer barco de 50 contenedores que transportó de Newark a Houston. Ya en la década del 90 tenemos buques de 12.000 contenedores, y en ese momento los grandes economistas en economía marítima anunciaban al mundo que los buques no podrían crecer más, caso contrario el negocio marítimo y portuario quebraba. Hoy tenemos buques de 25.000 contenedores, y eso es un tema muy importante, esa aparición del contenedor, porque recordemos que antes de la aparición del contenedor teníamos los buques convencionales, que se cargaba carga por carga, bulto por bulto, de tal manera que el terminal, el muelle del Callao, parecía una parada, y los buques tenían una larga estadía de 10 a 15 días y perdían un 25% de su vida útil en los puertos. De ahí que justamente nace los bares en el Callao y en todos los puertos del mundo, y una vez que se moderniza las flotas de marina mercante con contenedores, ya la tripulación no tiene mucho tiempo, mucha estadía, porque los buques no deben permanecer más de 24 horas en un puerto. De tal manera que comenzamos otro tema de las ciudades portuarias. Y este contenedor empuja justamente, con este tipo de modernización, a la modernización de los ejes viales y a las ciudades turísticas, y a partir del año 2000 ingresamos a las ciudades portuarias industriales. ¿Qué significa eso? Que la industria debe estar muy cerca del puerto para disminuir sus costos logísticos. Muy bien, don César. Yo le quería hacer una comparación, ¿no?, entre el Callao y Ciudad de Panamá, porque yo he estado en Ciudad de Panamá, en Panama City. ¿Por qué el Callao no es o no puede ser como Ciudad de Panamá? O sea, me refiero a una ciudad moderna, una ciudad próspera, una ciudad pujante. O sea, Callao tiene todas las condiciones, tiene el cano, ¿no?, pesquero, y digamos tiene los recursos económicos más que suficientes, como algunos chalacos me han dicho. El Callao tiene plata, dinero, está incluso hasta para mantener a Lima, o el Callao tiene más dinero que Lima. Pero ¿por qué el Callao es inferior a Lima? Y no me refiero a la condición de que Lima es la capital del Perú, es la metrópoli del Perú, sino me refiero al hecho de que al ser al ser el Callao una ciudad adyacente, o en los viejos tiempos, desde la colonia o desde el virreinato, el Callao es el puerto de Lima, o era el puerto de Lima, y ahora es una provincia constitucional y es una región propia, autónoma, ¿no?, con sus propios recursos económicos, digamos sus propias autoridades políticas, su propia autonomía política, económica y funcional. ¿Por qué el Callao no ha despegado y no se ha convertido en una ciudad moderna, próspera y desarrollada como lo es actualmente Ciudad de Panamá o Panama City, allá en el Istmo de Panamá, en Panamá? Claro. Lamentablemente tenemos muy poco conocimiento y autoridades que llegan a gobernarnos con los ojos cerrados, que cierran los oídos porque no quieren escuchar los consejos. Yo quiero decirle a la población de Lima y el Callao y a todo el Perú que Lima depende absolutamente del Callao. ¿Por qué? Porque la producción que sale del puerto del Callao abastece a Lima, alimenta a Lima. De tal manera que Lima y el Callao se necesitan. Por eso estos proyectos de desarrollo portuario, lo que es los ejes viales, la modernización, etcétera, etcétera, tiene que ser un complemento Lima y Callao, donde las autoridades de Lima y Callao presenten sus proyectos al gobierno central, porque ni el gobierno regional ni el gobierno provincial puede hacer esa magnitud de la modernización de los ejes viales para modernizar los costos logísticos. Y el tema del Callao va porque el 80% de los gastos, de los ingresos del Callao, se va en gastos administrativos. ¿Qué significa eso? Planillas elevadas, cualquier cantidad de gente, todos los partidos políticos, todos los que ingresan e ingresaron,
dejan su gente ahí en el Callao. De tal manera lo que se tiene que hacer ahí es una reestructuración. Y hoy con la modernización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, se puede reducir personal con un trabajo mucho más eficiente, porque donde hay mucha gente, todo el mundo se choca y todo el mundo quiere mandar. Ese es el tema del Callao y debemos invertir en el Callao, en lo que es infraestructura, en lo que es colegios, lo que es salud y un tema muy importante. Lamentablemente tenemos en la zona de Ventanilla, Pachacútec, etcétera, etcétera, esas invasiones que se permitieron. Se invadió de gente los cerros y arenales de Ventanilla, pero nunca se pensó en darles un puesto de trabajo. De tal manera que lo que han hecho, sinceramente, es mandar al suicidio a esa gente, porque esa gente no puede salir de ahí porque no tiene ni para el pasaje. Tenemos que promover la industria y tenemos que promover centros locales que promuevan trabajo. Yo escuché al gobernador regional del Callao, don Ciro Castillo, hace un mes o un poquito más, decir hambre cero. La gente no quiere hambre cero, lo que quiere es trabajo. Cuando usted, señor gobernador, se refiere a hambre cero, es que usted va a regalar comida a la gente. Y eso no está mal, eso está muy mal, porque eso debilita al Estado, al gobierno regional, porque el dinero de las arcas del gobierno regional tiene que salir para hacer un gasto totalmente pésimo. Referente a Panamá, quiero decirles que Panamá, dentro de la escala de la red jerárquica portuaria que se da el año 2005, esta red jerárquica portuaria consta de 4 niveles: puertos globales, puertos regionales, puertos subregionales y puertos alimentadores. Dentro de esta escala global portuaria, el puerto de Panamá está considerado como un puerto regional. Después del puerto global, el puerto regional, ¿por qué? Porque es el canal donde transitan muchos buques, porque une el Pacífico con el Atlántico. De tal manera que es mucho superior. Pero todos esos ingresos, porque yo he estado en Panamá muchísimas veces desde la década del 70, y donde por Panamá no se podía ni caminar. Era peor que caminar por el Agustino. Pero hoy ya es otro tema Panamá. ¿Por qué? Porque sus autoridades tienen una visión de desarrollo. Y esa visión tenemos que tenerla acá para hacer del Callao una ciudad portuaria. ¿Qué cosa es una ciudad portuaria? Donde los ciudadanos puedan transitar libremente y exista turismo. Porque en el Callao lamentablemente nadie quiere venir de visita porque tiene temor. Hay mucha gente que escucho. ¿Por qué al aeropuerto internacional que está en el Callao no dicen del Callao, dicen de Lima? Y la gente que llega al aeropuerto se va a Miraflores, se va a San Isidro. Entonces le pregunto a las autoridades, si a ustedes, ciudadanos del Callao, ¿el Callao tiene algún hotel de turistas ahora que recién han puesto uno en el aeropuerto? ¿Tiene algún lugar de recreo para los turistas? No, pues. Comencemos por ahí, a modernizar la ciudad y a darle facilidades a los turistas, no solamente internacionales, sino a los nacionales también, que no quieren venir al Callao. Totalmente de acuerdo con usted, don César. Definitivamente concordo con usted plenamente, ¿no? Ahora, ¿qué le parece a usted esta posición o un proyecto, ¿no?, de construir una isla artificial frente a las costas de la Perla Baja, Perla Alta, Perla Baja, frente al Callao, ¿no?, y que ya supuestamente llegaría hasta la punta, ¿no? ¿Usted lo ve viable? ¿Lo ve una fantasía o lo ve usted más bien una realidad? No, es completamente viable, pero ahí las autoridades tienen que tener una visión e invitar a la inversión privada. Ni la plata de la municipalidad, del gobierno regional, ni de todos los alcaldes juntos va a alcanzar para hacer ese proyecto. Eso tiene que ser una inversión al 100% privada, y no solamente eso, sino eso tiene que venir acompañado de la modernización de la vía de comunicación de la Costa Verde, donde se tiene que ganar aproximadamente 300 metros al mar, justamente como consecuencia de la gran ola que puede venir, proteger los acantilados y en esa área techada de 200, 300 metros, construir la ciudad del mar. En una preventa de estas áreas, cuando menos, vamos a recaudar unos 20, 25 mil millones de dólares para modernizar esa vía, conectarla con la isla de Frontón, isla San Lorenzo, y de ahí hasta la Panamericana Norte, pasando
por Ventanilla, el aeropuerto, etcétera, etcétera, e interconectar Oquendo, porque a Oquendo hay que darle valor con sus ruinas, a Ventanilla también, con sus humedales, hacer un zoológico, etcétera, etcétera. Necesitamos implementar el turismo, no quedarnos en el pasado. Hoy estamos en otro rumbo, en otra historia, y tenemos que mirar al Perú diferente como el mundo se está moviendo hoy. Miremos a la China. China inició su desarrollo en 1979 cuando se establece por primera vez los parques industriales en Shenzhen. Yo recuerdo que en 1974 estuve por primera vez en la China y era horrible, mucha pobreza. Era como caminar en la Victoria. Eso era la China. Pero establece sus primeras zonas económicas, los parques industriales en Shenzhen son replicadas después en 15 provincias. Y la parte muy importante, en el tema económico y administrativo, la China cede el control administrativo y económico a todas sus provincias y ahí comienza el despegue, es lo que no tenemos acá. En las zonas económicas especiales, por ejemplo, que tenemos en el sur, que tenemos en Iquitos, que tenemos en el norte, ninguna funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos gente competente. No digamos que no tenemos gente competente, sino que el gobierno busca a sus aliados, que es de lo peor, y no buscan a los profesionales, porque ese es un tema totalmente técnico y profesional. Correcto, don César. Asimismo, ¿qué opinión le mereció a usted respecto a las declaraciones de la expresidenta de la República, Dina Boluarte, de querer convertir nuevamente a la isla del Frontón en una cárcel, en un penal de alta seguridad? ¿Usted estaba de acuerdo o estaba en contra de esa medida? No, definitivamente. Ya de esa señora no se puede ni conversar porque cada vez que abre la boca, sinceramente, es para ponerte a llorar. Ha creado un desprestigio internacional esa señora, y particularmente me daba a mí lástima cuando se iba a diferentes países, invitada por el Congreso de la República, porque ahí había un cogobierno. De esta manera, ¿cómo se va a hacer un penal en la isla San Lorenzo? Saldría totalmente carísimo. Y lo que tenemos que ver... El Frontón. Perdón, el Frontón. Lo que tenemos que ver en el Callao, que la isla Frontón y la isla San Lorenzo sean polos totalmente turísticos. Para ello, la isla San Lorenzo y la isla Frontón deben pasar a control del gobierno regional. ¿Por qué? Porque la Marina de Guerra lamentablemente se ha apoderado de todas las islas, del litoral, ríos y lagos, con un decreto ley 2238 del 2012, donde le da el absoluto control. ¿Cómo pueden ellos controlar? Esas islas tienen que estar bajo control de los gobiernos regionales para promover el turismo y desarrollo. Nada tiene que ver ahí en absoluto la Marina de Guerra del Perú. Correcto, don César. Don César, usted tiene muy buenas y grandes ideas al respecto sobre el Callao en general. Díganos aquí para los televidentes de Nacional TV Perú, ¿usted está postulando actualmente para ser candidato al Congreso de la República, ya sea para senador o para diputado? No, definitivamente no. Te comento, mira, Walter, en el gobierno de Toledo, yo fui promotor de la ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante. Todos los días estaba en el Congreso. Y cada vez que venía al Congreso me encontraba con cada congresista más ignorante que el otro. Y había que conversar. Y desde el 2001 hasta el 2005, gracias a Dios, sacamos la ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante, pero no se hizo mirando al mundo moderno, ya con la modernización de los contenedores, etcétera, etcétera. Y no salió. De tal manera que al Congreso, ni al Senado, ni de visita. Sí, tengo pretensiones porque yo he sido candidato al gobierno regional del Callao y si en algún momento yo soy independiente, no pertenezco a ningún partido porque lamentablemente como está el tema político es mejor andar como independiente. Si me invita a algún partido que realmente tenga buen aroma, que tenga disciplina, orden y carácter, con el mayor gusto allí estaré para competir en las próximas justas regionales. Entonces, en ese sentido, el Callao tendrá en su persona un candidato regional, o sea, candidato al gobierno regional del Callao o candidato a la Municipalidad Provincial del Callao. No, al gobierno regional. Pero eso quiero decirlo, se tiene que trabajar en unidad. Ni el gobernador regional, ni el alcalde provincial, ni ningún alcalde puede hacer caminar al Callao.
tiene que haber una idea común y más aún, la clase social, gremial, etcétera, etcétera, tiene que estar en cohesión, unida. Porque estos grandes proyectos de inversión de vías de comunicación, de colegios, hospitales, etcétera, etcétera, como reitero, ni el gobierno regional ni municipal tienen dinero. De tal manera que la masa, la población, tiene que estar preparada para que si el gobierno central no da los recursos y no genera desarrollo técnico y profesional, no queda otra que venir a tocarle la puerta hasta que las abra. Muy bien, don César. Lamentablemente el tiempo es tirano y ya vamos terminando, pero no sin antes quisiera su opinión haciendo un ping-pong, ¿no? Digamos de aprobado o desaprobado, ¿no? Y brevemente una síntesis del por qué usted lo aprueba o desaprueba. Pedro Espadaro, ¿aprobado o desaprobado su gestión para usted? Bajo tierra, porque se ha dedicado a hacer un tema político y hoy más que nada, que él no puede hacer campaña, está pintando todas las avenidas del Callao con el señor Porky, y eso no va. Ciro Castillo, ¿aprobado o desaprobado su gestión para usted? Igual que Espadaro, y este señor Ciro Castillo fue un gran error elegirlo como gobernador, porque él fue al corazón de la gente, porque aprovechó de la muerte de su hijo, el doctor, el pobrecito, etcétera, etcétera, pero ese hombre no tiene el mínimo conocimiento de lo que es tema de desarrollo y no conoce el Callao absolutamente nada, no conoce los temas portuarios ni los temas de transporte marítimo, etcétera, etcétera. Ya, ok. Asimismo, los alcaldes del Callao, los 8 alcaldes del Callao en total, ¿aprobados o desaprobados para usted? Completamente desaprobados. Todos. Todos. ¿Por qué? El de la punta más o menos que se salva, porque es el único que salió a rechazar este tema del penal del Frontón. Pero, como reitero, los alcaldes tienen que trabajar juntos, no son islas. Si no trabajan juntos, ¿cómo podemos desarrollar el Callao ni ninguna ciudad? Finalmente, don César, las 4 congresistas mujeres por el Callao, porque ojo, ningún hombre es congresista representando al Callao. Todas son mujeres, tanto que hablaban de la participación política de la mujer, o el liderazgo femenino, ¿no? Empoderado de la mujer, o el empoderamiento de la mujer. Son 4 congresistas mujeres por el Callao. Para usted, don César, ¿aprobadas o desaprobadas? Desaprobadas. Yo creo que las 4 van por el camino de Dina. Y si Dina está desaprobada, que quería que le pongan 0-0 para que vaya a penales, yo creo que ustedes no van a ir ni a penales, porque van a encontrar la pelota desinflada. Bravo, excelente, don César. La verdad que ha sido muy gratificante poder conversar con usted. Magnífico cierre. Final, por favor, unas palabras para nuestros televidentes y también una pequeña dedicatoria para este programa Conversando con Villegas, por favor, don César. Yo quiero agradecer la presente entrevista National TV Perú y el doctor Walter Villegas por su generosidad en esta entrevista de temas totalmente técnicos, marítimos, portuarios y de desarrollo. Y cuando hablamos marítimos, portuarios y de desarrollo, hablamos de desarrollo lo que es industria, lo que es comercio y lo que son costos logísticos. Y esto que estamos conversando tienen que replicarse en el resto de puertos del Perú. Yo escuché, por ejemplo, al gobernador de Arequipa una entrevista hace 2 o 3 días muy interesante y que yo quiero felicitarlo también por esta vía. El que dice que ese puerto de Corío no habla de megapuerto, así como esto poco sabio de Chancay, porque primero es el puerto y de acuerdo a los volúmenes de carga va creciendo hasta que se convierte en megapuerto. Usted no puede convertir un megapuerto de la noche a la mañana. ¿Qué dice él? Que va a conversar o está conversando con los gobernadores de la macroregión sur. Y en este caso específico de la región Arequipa, Moquegua y Tacna, cuando menos tienen que tener una visión de desarrollar 300.000 hectáreas de parques industriales, porque las propuestas y proyectos tienen que ser integrales con una visión longeva de cuando menos 500 años de sostenibilidad, así como lo tiene el Callao. Cuando llegaron los españoles en 1537, pues hoy estamos en 2025 y el Callao sigue, y con una expectativa de los ciudadanos que queremos al Callao, que crezca, y no solamente que crezca, que se modernice como un gran puerto con costos logísticos bajísimos que compite en los mercados del mundo,
y una ciudad portuaria inteligente. Por ahí vamos. Don César, algo breve nomás y con esto sí ya finalizamos porque ya estamos ahora sí contra el tiempo. Lo que muchos chalacos, limeños y el Perú en general se preguntarán. ¿El megapuerto de Chancay está opacando al puerto del Callao, sí o no? Y porque brevemente, en un minuto, por favor. En absoluto, porque así como estoy comentando del gobernador regional, a quien estoy aconsejando que antes de que construya el puerto, primero tienen que venir los parques industriales. Y Chancay hizo las cosas totalmente diferentes. Hizo un puerto, si bien es cierto, tiene 24 metros de profundidad, tiene modernidad en sus grúas pórtico, etcétera, etcétera. ¿Para qué quiero un tema tan moderno si no tengo lo básico que es la carga? Ellos estaban viendo el tema de las 750 de hectáreas de Ancón para hacer un parque industrial. Pero ¿qué va a ser un parque industrial de 750 toneladas, 750 hectáreas para llenar un barco? Les faltó visión y mucha soberbia y mucho egoísmo y anunciaban que el megapuerto de Chancay iba a desplazar al gran puerto de Manzanillo en México y a Los Ángeles Long Beach en Estados Unidos. Y hasta ahora no desplaza absolutamente nada, solamente están moviendo hasta hoy 180.000 contenedores frente a los 3 millones que mueve el puerto del Callao. ¿Por qué? Porque han hecho las cosas mal. Y un gran puerto, un gran megapuerto, siempre está ubicado en una metrópoli o en una megápoli. Por ejemplo, hablé de Chenchen. Cuando Chenchen empieza, primero comenzó con las zonas industriales. De ahí vino el puerto y de ahí vino la ciudad. Porque los ciudadanos por ir de trabajo van al puerto, etc. Y comenzó el desarrollo de la ciudad totalmente planificada. Y hoy es la ciudad tecnológica de la China. Y eso mismo tenemos que imitar. Perfecto, don César. Entonces ya nos quedó claro que de ninguna manera el Callao ha sido desplazado, o sea, de ser el primer puerto del Perú a ser el segundo puerto del Perú, ¿verdad? O sea, no es que ahora el megapuerto de Chancay ocupe el primer lugar, de ser el gran puerto del Perú el primer lugar, y el Callao queda en el segundo lugar. De ninguna manera, ¿verdad? El Callao es el primer puerto del oeste de América del Sur, para que el Perú entero lo sepa. Y va adelante, va la modernización, va a la industria y va al comercio y a disminuir su costo logístico. O sea, no solamente el Perú, sino de todos los países de América Latina. Del oeste de América del Occidental. Sur. Perfecto. Muchísimas gracias, don César. Nos quedó más claro ni el agua. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, buenas tardes y muy agradecido al doctor Walter Villegas por esta interesante y técnica y profesional entrevista. Muchísimas gracias, don César, y muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros televidentes. Será conmigo hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias.